Pues bueno amigos, hoy les voy a explicar cómo hacer el examen del profe. Pues bueno, está un poquito sencillo, la verdad. Pero la cosa es interpretación, todo esto es interpretación. Y pues como tenemos que ver, bueno, como tenemos que interpretar, tenemos un botón pulsador 1, botón pulsador 2, R1, R2, R3, R4. Estos son nuestros componentes, recuerden, componentes iniciales. Entonces, pues vamos a hacer exactamente eso. Botón pulsador 1, botón pulsador 3, R ¿no? Entonces tenemos botón pulsador 1, botón pulsador 2, R1, R2, R3, R4 y una salida o solenoide, como podemos ver, ¿no? Entonces tenemos botón pulsador 1. Botón pulsador 1 lo vamos a conectar, pero ¿por qué? Bueno, antes que nada, para no confundirlos, tenemos que interpretar nuestro diagrama de tiempos. Nuestro diagrama de tiempos nos dice que cuando presionamos el botón 1 se activa R1, se activa, pero cuando dejamos de presionar se desactiva. Entonces, si nos damos cuenta, BP1 y R1 es exactamente lo mismo. ¿Qué nos quiere decir que es exactamente lo mismo? Básicamente que están conectados tal cual. O sea, que hacen lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Si yo le doy a simular, vean que R1 se activa justo cuando presiono mi botón pulsador, ¿no? Entonces hacen exactamente lo mismo. Si yo presiono botón pulsador 1, R1 se energiza, tal cual. Entonces aquí los hicimos dependientes. Ahora tenemos que aprovechar sus contactos. No es lo mismo el relevador que el contacto. Los contactos no me aparecen aquí. Bueno, no de la manera en la que quisiéramos, ¿no? Pero sí que nos dan una idea de por dónde tienen que ir conectados. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Decimos que cuando presionamos botón pulsador 1, R1 se me activa y cuando dejamos de presionar se deja de presionar igual. Ok, entonces este estado ya lo cumplimos. Ahora tenemos que hacer el estado 2, que es R2. R2, vean que queda enclavado, pero es justo cuando presiono justo cuando se activa R1. Dense cuenta que el botón pulsador 1 activa R1 y R1 me enclava a R2. Quédense con esas palabras. Entonces decimos que R1 activa a R2, pero lo enclava de esta manera, ¿no? A ver, lo colocamos por acá y así. Entonces nos damos cuenta y queda uno dependiente del otro, pero no lo enclavó. ¿Por qué no lo enclavó? Hay que recordar la regla de enclavamiento. Para reenclavar necesitamos el mismo contacto normalmente abierto. Recordemos que tenemos dos tipos de contacto, abierto y cerrado. Abierto quiere decir que si yo pongo corriente de este lado, no me va a salir de este otro lado. ¿Por qué? Porque no hay paso, está abierto, están separados, ¿no? Y cerrado quiere decir que cuando yo pongo corriente de este lado, pues básicamente aquí va a pasar, ¿no? Porque está cerrado, o sea, se juntaron las plaquitas metálicas y pasa, ¿no? La corriente. Entonces, para nuestra regla de enclavamiento de ahorita, le vamos a decir que el contacto normalmente abierto va a estar conectado antesito, o sea, antes de mi relevador, de esta manera, así. Y básicamente esto es el circuito básico de enclavamiento. Esto que está aquí, este R1 lo puedo cambiar por BP1 y me va a enclavar mi R2. Pero bueno, no vamos a hacer eso para no confundirlos. Entonces vamos a checar si nuestro diagrama está bien. Cuando presiono R1, me está enclavando ya R2. Vamos a ver si esto cuando presiono mi R1 queda y luego me enclava R2. O sea, bueno, es presionar BP1, perdón. Y R1 presiona y enclava R2, ¿ok? Entonces, vamos bien hasta ahí. Vamos con nuestro relevador 3. Nuestro relevador 3. ¿Por qué nuestro relevador 3? Porque aquí dice nuestro relevador 3. Pero entonces tenemos R1, R2 y ahora R3. Ahora, nuestro R3 dice que es justo cuando dejo de presionar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a analizar otra vez nuestro diagrama. Decimos que tenemos dos estados aquí. Este es un pulso bajo y este es un pulso alto. Tenemos que aprovechar los pulsos bajos para prender R3. Recordemos que aprovechamos los pulsos altos para prender R1 y R2 y ahora necesitamos los pulsos bajos para activar R3. Entonces es exactamente lo contrario. Si con el pulso alto utilizo normalmente abierto, con el pulso bajo necesito normalmente cerrado. ¿Pero por qué de R1? Porque R1 si dan cuenta va conectado al botón pulsador 1 y
literalmente es el que nos, entre los relevadores, es el que nos va a dictaminar aquí o nos va a programar o nos va a dar la señal para que se activen todas las demás bobinas. Entonces, justo cuando mi R1 cae, me debe activar R3. Recordemos, es lo contrario. Si con R1 es pulso alto, perdón, si activamos con pulso alto, ahora vamos a activar con un pulso bajo. Entonces necesitamos lo contrario. Era abierto, ahora es cerrado. De esta manera. Pero aquí hay una función antes. Sí, R1 me mantiene el pulso bajo, pero recordemos que ahora en este estado R2 está alto. Entonces hacemos exactamente lo mismo, lo contrario. Si es alto, utilizamos normalmente abierto. De esta manera. ¿Qué conseguimos con esto? Pues principalmente aquí hay un paso de corriente a R2, pero R2 está abierto, entonces no pasa corriente. Por ende no me activa mi relevador 3. Este es el estado inicial. El estado inicial es cuando no tengo nada de corriente. Ok, ese es el estado inicial. ¿Ven? Cuando yo presiono botón pulsador 1, ven que aquí, lo voy a repetir. Chéquense cómo está. Aquí es cerrado y aquí es abierto. Cuando yo presiono botón pulsador 1, ven que cambia completamente. O sea, este cierra y este abre cuando este antes estaba cerrado y este estaba abierto. Entonces, como nosotros enclavamos R2, este ya se va, este estado queda ya permanente, ¿no? Queda normalmente cerrado. Y justo cuando yo quito mi marca, o cuando yo dejo de presionar, vuelve al estado inicial, este de acá, que es cerrado. Entonces deja pasar toda la corriente hacia acá. Dice aquí, mira, paso corriente a R1, R1 dice Simón. Entonces paso corriente a R2, R2 dice Simón. Y dice paso corriente a R3, R3 dice Simón. Entonces vamos a agarrar otro contacto. ¿Por qué otro contacto? Porque aquí dice que después de que dejamos el pulso bajo, dice que este se va a quedar enclavado. Entonces recordemos la regla, mismo contacto abierto antes de la bobina me crea mi enclavamiento, tal cual. Ok, y aquí ya está enclavado. Entonces podemos comprobar que no hay ningún pulso. En el primer pulso me enclava R2 y cuando dejo de presionar ya está R3, ¿vale? Y vamos a poner nuestro R4. Por favor, ahí está. R4 lo vamos a poner de esta manera así. No le vamos a prestar atención ni al solenoide ni al botón pulsador 2, de momento. Nos dice que R4 se va a activar justo cuando anteriormente R3 está activado, R2 está activado y R1 debe estar activado. Entonces vamos a hacer exactamente eso que nos dice ahí. Nos dice que para que R4 se active, todos mis contactos deben estar activados, mis contactos previos, ¿no? Lo vamos a repetir para que lo vean. R4 dice que debe estar R3 activado, R2 activado y R1 activado para que se cumpla mi estado de iniciación de R4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente tenemos que sacar un contacto normalmente abierto de todos. Y R3. Entonces, esto se llama conexión en serie. Para que una cosa se active, y todas deben de estar activadas antes. No sé si me explico. Entonces, si yo cierro estos, entonces me debe activar R4. Y todo aquí está muy chido, ¿no? Pero, pues falta el enclavamiento, porque si se dan cuenta, nos dice que R4 se debe de enclavar. Y recordemos la regla de enclavamiento, que decimos que necesitamos mismo contacto de la bobina a la que vamos a enclavar, entonces R4 acá, antes de el relevador, ¿no? Y podemos comprobar que en el primer pulso, primero activamos R2, suelto, me activa R3. Ven que aquí no hay algo raro, ¿no? Entonces, como ya enclavé R2 y R3, R1 necesita un pulso. Entonces justo cuando vuelvo a presionar, ya me queda R4 enclavado. No sé si lo alcanzaron a ver, la magia ocurre acá. Mi primer estado inicial decimos que todo está abierto, entonces no pasa nada.
Cuando yo enclavo R2, miren, presionamos botón pulsador 1, aquí sí me pasa energía, dice Simón, si puedes pasar, sí puedes pasar, pero aquí dice no, no puedes pasar. Entonces cuando yo suelto, R2, ¿se acuerdan que queda enclavado? R3 también quedó enclavado, entonces necesito el segundo pulso, o sea, necesito volver a cerrar esta parte para que pase corriente R4, pero justo cuando yo dejo que pase corriente, entonces al mismo tiempo dense cuenta que está enclavando. Ok, eso es básicamente todo. Ahora necesitamos un contacto extra de R4, porque si se dan cuenta, cuando se activa R4 el solenoide se activa, entonces están como que conectadas, ¿no? Y recuerden que es exactamente lo que hacíamos aquí. El botón pulsador 1, para que le entiendan, es un botón físico. Este botón es tangible. Estos contactos de aquí no son tangibles, no los podemos tocar. En programación de PLC, esto es lo que hace la magia. Literalmente es lo que hace la magia. Y esto son botones físicos. ¿Ok? Entonces, podemos sustituir el botón físico. Y el R1 es también un componente, al igual que el solenoide. El solenoide es un componente, es algo que nos da una señal, nos da un pulso que nos dice, ah, sí estoy activado, ah, no estoy activado. Entonces es exactamente el mismo circuito de arriba para activar mi solenoide. Entonces si yo presiono botón 1, se activa R1. Si yo activo R4, o bueno, es como que presionar virtualmente R4, me debe activar solenoide, ¿no? Entonces por eso utilizamos únicamente un contacto. Ahora bien, presionamos botón pulsador 1, me activa R2, suelto, me activa R3 y vuelvo a hacer la segunda pulsación. R2, R3 y R4 debe estar enclavado. R2, R3 y R4 están enclavados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para quitar el pulso? Pues recordemos que tenemos que cortar la corriente. El profesor en una clase anterior nos enseñó, esto no sé si se puede hacer, al menos no lo he visto yo, ¿no? Pero pues él nos enseñaba esta forma en la que cortamos completamente la corriente del sistema. Entonces presionamos botón pulsador 1 otra vez, activo solenoide, y si presiono botón pulsador 2 me desactiva todo. Si presiono botón pulsador 2 me desactiva absolutamente todo. ¿Ok? Creo que ahí vamos bien, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como el solenoide es algo que es un elemento, ¿no? Digamos, lo vamos a mantener como un elemento físico. Podemos poner un indicador luminoso. De esta manera. Entonces, al segundo pulso, mi indicador luminoso se debe prender. ¿Ven? Se debe prender. Pero ahora también lo pidió. Algunos no lo hicieron, pero al menos sé que lo pidió. Le ponemos un nombre, lo pidió con unas válvulas. Pues esto ya lo hemos visto, lo de neumática, ¿no? Tenemos que ir a la parte de neumática, válvulas de vías configurables, una válvula normal, 3.2. Vamos a silenciarla. Vamos a ponerle retorno por muelle. Y lo más importante, activación eléctrica, ¿no? Entonces esto lo emparejamos con S1. Retorno por muelle, ¿por qué? Para que pueda regresar la válvula cuando no se le esté pasando nada de aire. Vamos a agarrar también alimentación. Vamos a poner su respectiva alimentación. Y vamos a poner también algún actuador, un cilindro de simple efecto, como vemos acá, porque solo estamos controlando una salida. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos decir que cuando presionamos el botón 2 veces, me activa mi pistón. Cuando yo desactivo, cierra. Y básicamente esa sería toda la práctica. Espero la hayan entendido. Cualquier duda me pueden mandar WhatsApp y ya lo saben. Bye.